que facilita muchísimo los encuentros. Me han dicho que vos tenés, yo voy a tomar mate si no te incomoda. Si Por me favor. viera, si me viera tu suegro me mata, pero me han dicho que a las 8 tenés que dejar, de manera tal que vamos a hacer una brevísima introducción señalando rápidamente quién sos. Después te doy el uso de la palabra y hablas el tiempo que quieras. Habitualmente dejamos unos 10 minutos para preguntas de la gente del público, digamos. Bueno, Ana Iparaguirre es consultora política con más de 15 años de experiencia diseñando estrategias sobre la base de datos para políticos, organizaciones y corporaciones en América Latina y los Estados Unidos. En el 2016 fundó Dynamics Consulting, una consultora con base en la Argentina que presta servicios para la región. Su firma se especializa en realizar investigaciones utilizando datos de opinión pública y Big Data para desarrollar estrategias de comunicación y acción para sus clientes. Creo que un poco por casualidad, o tal vez la casualidad es muy buena en este caso, va a hablar de las elecciones en los Estados Unidos 2020 y el subtítulo es Lecciones para campañas en América Latina. Que Dios te ayude, Ana. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la presentación y gracias a todos los que están acá hoy presentes. Yo perdón que tengo la luz bastante baja, porque estoy en un hotel, estoy en Bolivia, así que no tengo todas las comodidades de casa. Esperemos que el internet aguante bien, por lo menos. Por ahora anda muy bien. Bueno, si me permitís, quizás me podés dejar compartir pantalla. ¿Alguien que esté manejando esto de administrador? Sí, ya te dejo. Dale, muchas gracias. Yo lo que quería es, bueno, la elección acaba de terminar, pongo entre comillas, porque todavía la verdad que no terminó, pero en términos de lo que hacemos nosotros, que tiene más que ver con el análisis de datos y análisis de qué es lo que pasó en la elección, bueno, todavía hoy escuchaba un analista que decía que el cuerpo todavía está caliente, ¿no? No podemos terminar de hacer la autopsia porque todavía no se sabe exactamente qué es lo que pasó, hay muchos análisis que se van a hacer en las próximas semanas, pero podemos ir adelantando algunas cosas. Yo en los que les voy a hablar hoy también van a ver que voy a tener más preguntas que certezas, pero bueno, la idea es que recorramos un poco la campaña juntos y lo pensemos desde el punto de vista, yo no soy académica, no me especializo en relaciones internacionales, lo que hago son campañas políticas, así que lo que les propongo hoy es que miremos esto desde el punto de vista de los que hacen las campañas y quieren ganar la elección. Así que ese es un poco el foco que les voy a dar hoy. Pensando tres cosas principales, que es tratar de ver qué pasó en la elección, qué lecciones podemos sacar para campañas futuras de la región de lo que sucedió ahí, y también anticiparnos a algunos de los escenarios futuros, que creo que ahí es donde tenemos más interrogantes que certezas. Lo primero, ¿qué pasó en esta elección? Bueno, este es el mapa electoral, muchos de ustedes lo deben estar siguiendo. Sabemos que hay algunos estados que acá están grises, como North Carolina, que creo que se lo acaban de dar a Trump, y Georgia y Arizona, que ya se los van a dar a Biden, y Alaska va a ser rojo seguramente, pero esto le da una ventaja significativa de más de 300 votos en el colegio electoral en Estados Unidos a Biden. Históricamente, digamos, con esos resultados ya se hubiera reconocido la elección. En esta elección en particular estamos en este limbo donde Biden todavía no reconoció, Trump dice que ya ganó, los medios de comunicación habilitan que ya ganó Biden, entonces estamos en ese momento de la historia. Pero quiero poner estos números en perspectiva porque hay mucho debate sobre cuán grande, digamos, fue la victoria de Biden, ¿no? En términos comparativos con el año 2016, que fue la campaña entre Hillary y Trump, el margen, digamos, del voto popular que ganó Hillary Clinton, a pesar de que perdió el colegio electoral, es de poco más de 2 millones de votos.
Biden hoy tiene el doble de eso casi, con más de 4,5 millones de votos de margen sobre los votos de Trump. Todavía faltan contar algunos votos, pero ahí estamos. El margen en los 3 estados de esta pared o muro azul que definió la elección, que son Michigan, Pensilvania y Wisconsin, en el 2016 Trump había ganado por un poco más de 70.000 votos, y ahora Biden está ganando ese muro azul por 214.000 votos, así que significativamente más. Y el número de votos en el colegio electoral que tuvo Trump en el 2016 y que se está proyectando para Biden ahora es el mismo, directamente. Entonces, en términos de legitimidad y del volumen del apoyo para que tenga legitimidad, estamos hablando de un escenario mejor, igual o mejor para Biden. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? ¿Y por qué esta fue una gran sorpresa para muchos? Porque se esperaba, según todos los análisis, que esta elección fuera más holgada para Biden, en parte por todo lo que había pasado en Estados Unidos y en parte por ese mundo de las encuestas en el que estamos nosotros y de los modelos predictivos que le daban a Biden una ventaja en el voto popular de 7 puntos en el promedio, que le daban una ventaja de más de 2 puntos en los battleground districts, ¿no? Que son estos estados que definen la elección. Decían que seguramente iba a retener y ampliar la mayoría en la Cámara de Diputados y que probablemente podría retener en el Congreso. Bueno, nada de eso pasó. Nada de eso pasó, y lo que yo les propongo hoy es entender un poco por qué nada de eso pasó. Lo primero que tenemos que entender es en el Congreso, no sé cuán cerca lo están siguiendo, pero lo que probablemente pase cuando se terminen de contar todos los distritos es que los demócratas van a retener el control del Congreso, pero van a perder algunos asientos con una mayoría más reducida. Y en el Senado está básicamente empatado con dos senadores de Georgia que van a ir a una elección especial en enero para hacer la segunda vuelta, donde los demócratas van a ir a competir, pero bueno, Georgia es un estado muy difícil para los demócratas y las chances son limitadas. Entonces, el Senado todavía está en juego, si se quiere, pero con un escenario muy difícil para los demócratas. Ahora, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, el primer punto fue la narrativa, ¿no? Trump le costó mucho encontrar su narrativa, encontrar de qué hablar. Él se había preparado para una elección en la cual iba a hablar de la economía y del progreso económico, y eso no lo pudo hacer porque a raíz de la pandemia, digamos, la economía empezó a mostrar números mucho peores. Y entonces luego ocurrió el asesinato de Floyd, que movió el estado de la opinión pública durante gran parte de la campaña hacia el tema racial, y allí él quiso virar su narrativa hacia el tema de ley y orden, que era un tema que no le terminaba de dar beneficios, ¿no? Trump durante toda la campaña, y ahora lo vamos a ver en los resultados, incluso después, siempre tuvo una ventaja sobre Biden en el tema económico. No así en el tema de la pandemia y del coronavirus, que siempre tenía una ventaja Biden, y en el tema de law and order, la ley y el orden, siempre estuvieron, en el mejor de los casos, empatados. O sea que ese era un tema que le alcanzaba a Trump para empatarle la elección, pero no para ganar. Biden, por otro lado, ¿qué es lo que hizo? Biden dijo, tenemos un presidente que es tremendamente impopular, la gente no lo quiere, los índices de desfavorabilidad de Trump eran muy altos. En la elección del 2016 con Hillary el problema era que los dos tenían índices de desfavorabilidad muy altos, y en este caso no era lo mismo, ¿no? Biden era un candidato mucho más neutro, con mucho menor rechazo en la población, y Trump tenía mucho rechazo. Entonces la campaña dijo, vamos a focalizar la campaña en Trump y hacer un referéndum sobre Trump. Y eso hicieron, ¿no? Todo lo que hizo Biden, incluso cuando Trump lo cargaba y le decía que estaba escondido en el sótano, Biden estaba poniendo el foco en Trump. Ahora, ese foco en Trump fue gran parte de lo que logró el resultado que vimos al final. El resultado que vemos es el resultado de un referéndum en Trump, donde la gente rechazó en última instancia, con un margen más chico de lo que se predecía, pero rechazó el liderazgo de Trump, sobre todo en las formas. Pero a nivel más bajo, a las carreras del Senado y del Congreso, muchos les fue incluso mejor que a Trump. Entonces hicimos este referéndum en Trump, pero no presentamos un proyecto alternativo demócrata.
Y eso es parte de lo que se está discutiendo ahora cuando miramos la dinámica política que se está dando en Washington. Estados Unidos está profundamente polarizado, como muchos países. ¿Por qué se produce esta polarización? Creo que es da para un tema aparte, ¿no? Pero tiene mucho que ver con las redes sociales, tiene mucho que ver con las grandes inequidades que se han dado en los últimos años, la ampliación de la diferencia entre los más ricos y los más pobres, bueno, un montón de cuestiones que se acumularon, pero la realidad es que Estados Unidos fue una elección en el momento más polarizado de la historia. ¿Y polarizado en qué sentido? En dos sentidos, ¿no? Polarizado en cuanto a que los temas y la visión del mundo de cada uno de los dos polos es muy diferente. En este gráfico, una de las cosas que podemos ver es los demócratas más preocupados por la salud, más preocupados por el coronavirus, y por otro lado, los republicanos mucho más preocupados por la economía. Y al mismo tiempo, la visión que tenían los demócratas de los republicanos y los republicanos de los demócratas está en el punto más bajo de la historia, ¿no? El rechazo hacia los partidarios del otro partido es más alto de lo que fue nunca antes en la historia. Esto es una percepción que muchos lo ven, pero si lo miramos en los números también se refleja, ¿no? No es un mito, realmente existe cada vez un rechazo mayor al que piensa diferente que yo. ¿Por qué se dio esto? Bueno, en parte algunos dirán que los temas se fueron aislando cada vez más, otros dirán que lo que hay es menos comunicación entre los dos sectores, porque cada uno en su nicho de redes sociales solo escucha en sus burbujas que le replique información de gente que piensa igual que uno. Pero la realidad es que el país está polarizado y ahora lo vemos como fruto del resultado electoral que se dio. Tenemos a los republicanos con gran desconfianza, pensando que les robaron la elección, y a los demócratas de otro lado diciendo, sí, ganamos, pero casi la mitad del país votó por este presidente que es racista y promovió el odio hacia las minorías, bueno, y un montón de cosas. Entonces, hay realmente una deslegitimación del contrincante. Yo siempre me acuerdo cuando empecé a trabajar en Estados Unidos, que le dije a mi jefe, bueno, al final yo venía de Argentina, ¿no? La diferencia entre demócratas y republicanos tampoco es tan grande. Esto era en el año 2005. Y me miró así azorado como si le estuviera diciendo un horror, porque para él había una diferencia abismal. Y yo viniendo de Argentina decía, bueno, si ganan demócratas o republicanos, el país sigue andando más o menos por el mismo carril, con algunas diferencias más chicas, pero no cambia totalmente el mundo. Bueno, ahora creo que los norteamericanos empiezan a sentir eso que sentimos mucho nosotros en América Latina, ¿no? Que quien gana la elección realmente cambia diametralmente cómo es nuestra vida cotidiana, cómo es nuestra economía, nuestra capacidad de ahorrar, nuestras libertades, un montón de cosas que antes eran mucho más estables en Estados Unidos. Entonces, ese es el país en el cual se realizó la elección. Los demócratas, hace muchos años, vienen hablando de una nueva coalición mayoritaria. ¿Y qué es esta nueva coalición mayoritaria? Bueno, es la idea de que el mundo está cambiando, Estados Unidos está cambiando demográficamente y ese cambio demográfico beneficia a los demócratas. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos votantes blancos y hay más minorías negras, hispanas, asiáticas. Cada vez hay menos votantes blancos sin título universitario, que son los que votan republicano, y más votantes blancos con título universitario. Y todo esto lo que hace es que la base demócrata, que son las minorías, son los votantes más las élites con título universitario, empiezan a ser cada vez más numerosas. No en vano, el voto popular lo vienen ganando en las últimas elecciones. Esta idea de esta coalición mayoritaria en esta elección se vio puesta en jaque. ¿Por qué? Porque los demócratas decíamos, bueno, si miramos cómo votan, ¿no? Cada una de estas coaliciones, los votantes blancos sin título universitario, si se fijan acá, es la primera barrita, 55 por Trump, 35 por Biden. Los blancos con título universitario ya votan 53 por Biden, 39 por Trump. Los hispánicos, dice ahí, no sé por qué, pero bueno, los hispanos 53, esto es una encuesta, no son números electorales, es de una encuesta preelectoral, pero lo que quiero decir es que todos estos grupos votan más demócratas que republicanos. Entonces,
lo que dicen los demócratas es el mundo va a evolucionar hacia una gran coalición mayoritaria nuestra. ¿Por qué? Porque los votantes republicanos van a dejar de existir. Bueno, Trump pone en jaque esta cuestión y ahora lo vamos a ver un poco con los números de esta elección, ¿no? Donde esta minoría no es un voto tan consolidado para los demócratas como se creía, y Trump pone en juego una nueva coalición republicana que va más allá de la coalición republicana tradicional. ¿Qué pasó en esta elección? ¿Qué se movió y qué no se movió? Hubo mucha conversación sobre los votantes de los suburbios. Como habrán visto, Trump dijo reiteradas veces, incluso creo que hay un discurso en el que él dice: mujeres de los suburbios, por favor, quiéranme, ¿no? Lo dice así literalmente. Bueno, los suburbios sí que se predecía se iban a mover a favor de los demócratas, se movieron a favor de los demócratas, no así los votantes blancos sin educación universitaria, que se pensó que se iban a mover en mayor medida hacia los demócratas, no lograron moverlos como se predecía. Y el voto latino, que es un voto que, bueno, a nosotros nos tiene que interesar particularmente, Trump no solo logró mantener el porcentaje que tenía antes, sino que lo expandió. Trump en esta elección sacó más votos latinos de los que había sacado en 2016. Acá en el voto de la izquierda podemos ver principalmente donde se dieron los movimientos es en el sur de Florida, en el sur de Texas, que son lugares que se movieron más hacia el partido, hacia Trump y el Partido Republicano. ¿Por qué es esto? Bueno, creo que es la pregunta del millón. Muchos hablan de la heterogeneidad del voto latino, ¿no? Piensen que el voto latino en Florida, por ejemplo, que es donde más se habla, o uno de los lugares donde más se habla del voto latino, bueno, el voto latino es un tercio puertorriqueño, que son ciudadanos norteamericanos y pueden votar, un tercio son cubanos, que tienden a ser mayoritariamente republicanos, y un tercio son de otras nacionalidades. Eso incluye dominicanos, mexicanos, no sé, venezolanos, todas las otras nacionalidades de América Latina. Entonces es un voto muy heterogéneo que vota por razones diferentes. Y los demócratas no lograron realmente hacer el caso de por qué tenía que votar por eso. Es un voto que tiende a tener menor nivel de ingresos, entonces está más afectado por la economía, y ahora vamos a ver que la economía le jugó a favor a Trump. Y en esta elección Trump no puso el tema migratorio tanto como lo había puesto en la elección, llamando violadores a los mexicanos y un montón de otras cosas, por lo cual esa resistencia estaba un poquito más moderada en esta elección, y entonces Trump logró hacer una buena elección con latinos en términos relativos. Yo puse acá la famosa frase de Carvel, ¿no? It's the economy stupid. Es la economía. Sí, claramente fue una elección donde muchos habló de la pandemia, muchos habló del tema racial, pero al final cuando miramos los resultados de boca de urna y le preguntamos a la gente qué tenía en la cabeza a la hora de votar, bueno, más de un tercio estaba pensando en la economía, ¿no? Obviamente habían otros temas, pero el voto económico resultó mucho más importante de lo que se predecía. Y los que votan por la economía, si vemos este gráfico de acá que yo les muestro, fíjense que los que estaban pensando en la economía, 2/3 de ellos votaron por Trump. Pero los que decían que su principal problema era la pandemia del coronavirus, 2/3 de ellos votaban por Biden. Entonces, esto de vuelta, miremoslo por donde lo miremos, es esta cosmovisión de dos mundos diferentes que están en choque y están mirando un mundo un futuro totalmente diferente para Estados Unidos. Ahora, hasta ahí para entender un poco dónde estamos en la elección, qué pasó, qué no pasó. ¿Cuáles son las lecciones de campaña que tenemos hacia América Latina que me parece, no sé si es América Latina en particular, ¿no? Pero lecciones de campaña en general? La primera, entender que esta fue la elección más cara de la historia. Es una elección donde se gastaron 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. No sé si hay alguien más ducho acá en este chat que yo con los números, pero imagínense lo que son todos esos ceros. Ese fue el costo de las dos campañas, ¿no? Realmente un récord, se lo mire por donde se lo mire, pensando que además fue una campaña que se dio en contexto de pandemia, por lo cual un montón de gastos de campaña no se hicieron. La gente estaba haciendo campaña desde su casa, se hizo muy poco territorio, se hicieron muy pocos actos de campaña, y aún así es una campaña en la que se gastaron 14.000 millones de dólares. El primer punto, y uno de los grandes gastos de campaña, son las encuestas, ¿no? ¿Y qué pasó? Son los grandes demonios en este momento. ¿Por qué son los grandes demonios? Porque
bueno, el resultado no es lo que esperaba. Yo acá les voy a mostrar un grafiquito que hicimos nosotros, que es una cuenta rápida, esto lo estamos actualizando a medida que van saliendo los nuevos resultados, pero para que se den una idea de los 15 estados que estaban en competencia, los 15 distritos electorales, los que se llaman los swing states, las encuestas predijeron correctamente el ganador en 12 de los 15. No está tan mal, ¿no? Si lo miramos así en esos términos. Al mismo tiempo, si preguntamos el promedio de las encuestas públicas, ¿en cuántos de estos estados estuvo dentro de los 3 puntos del resultado final? ¿No? Los 3 puntos se suele decir que es el margen de error. En este caso, cualquier matemático que está acá me va a decir, no, Ana, el margen de error no se aplica cuando es un promedio de encuestas públicas. Lo entiendo, pero ponemos el 3 porque podríamos poner cualquier número y el 3 me parece un número más o menos razonable. ¿Cuántas están adentro de ese 3% y cuántas están por fuera de ese 3%? Bueno, menos de la mitad. 6 de los 15 estados pudieron proyectarlos adentro de ese 3%. O sea, a nivel efectividad, en cuanto a predecir quién iba a ganar cada estado, no estuvo tan mal. A nivel precisión, de poder decirlo con un margen chiquito, bueno, el récord es bastante malo, ¿no? Y lo que es el voto total, digamos, que era lo que argumentaban los encuestadores en el 2016, donde decían, bueno, al final nosotros dijimos que Hillary iba a ganar por 3 o creo que era por 4 puntos y ganó por 2, habían estado 2 puntos de diferencia con lo que fue el resultado final. En este caso en particular, habían proyectado por 7 y a este momento estamos 3 puntos de margen para Biden, ¿no? Un poco más lejos. Veremos si eso sigue montando y llega a 4 o 5, bueno, las encuestas van a estar un poco más cerradas. Pero para no marearlos con esos números, la gran pregunta, y en términos de campañas y elecciones, bueno, ¿qué pasa con las encuestas, no? Y yo ahí puse 3 escenarios que yo no tengo la respuesta, pero los planteo acá porque me parece que es interesante analizarlos, que es, las encuestas nos sirven, pero no con precisión, o sea, nos dan una guía de hacia dónde van las cosas, pero no tienen la precisión necesaria para predecir el resultado de una elección. El segundo caso, que sería las encuestas no sirven porque no me dicen lo que me tienen que decir. Si no tienen ese nivel de precisión dentro de los 3 puntos y la mayoría de las elecciones de Estados Unidos en los últimos 20 años, creo, se estuvieron definiendo por un margen tan chiquito dentro de los 3 puntos, ¿de qué me sirve hacer encuestas? No me sirve. Y el tercero, y el peor de los escenarios, es no solo no me sirven, sino que además me dan información incorrecta que me hace tomar malas decisiones. Por ejemplo, el caso de Ohio, donde se creía que el margen era muy chiquitito y lo terminó ganando Trump por una diferencia muy grande, y eso lo llevó a Biden a perder el recurso más importante, que es el tiempo del candidato, yendo en los últimos días de campaña a hacer campaña en Ohio, un estado que estaba perdiendo, si hubiéramos tenido información certera, por 8 puntos. Entonces, ese es el gran debate, digamos, de las encuestas ahora. Yo no tengo la respuesta, creo que me inclino mucho más por el primero, el segundo escenario que descartarlas, y mucho tiene que ver con un pragmatismo de que hoy por lo menos no hay con qué reemplazarlas, y es mejor eso que guiarse por lo que me dijo un amigo. Yo en una campaña con un candidato en Argentina, no voy a contar mucho quién, pero me acuerdo después del resultado de una primaria que no había sido el que esperábamos, llegó un intendente de una ciudad y le dijo, no, bueno, vos sabés que te está yendo mucho mejor, después de la primaria ya la gente se dio cuenta y ahora en la próxima elección general te va a votar. Ah, ¿sí? ¿Y por qué pensás eso? Hoy me tomé 2 taxis y los 2 taxistas me dijeron que iban a votar por vos. ¿No? Ese era el nivel estadístico, digo, si no tenemos encuestas terminamos recayendo en esto, ¿no? Yo ayer estuve haciendo grupos focales acá en Bolivia y también me pasó, bueno, también hay mucha incertidumbre acá con respecto al resultado electoral, y uno de los participantes de los grupos focales me dice, no, ese no puede haber sido el resultado, no puede haber ganado el MAS por 55 puntos. Mirá, porque yo te explico por qué, me decía. En mi casa somos 4 personas. Si el MAS ganó por 55 puntos, significa que de las 4 personas de mi casa, 2 tienen que haber votado por el MAS. Y en mi casa nadie votó por el MAS. Entonces, si no tenemos una herramienta externa que tenga más o menor precisión, terminamos cayendo en estas discusiones y en estas burbujas que pueden llevar a una mucho mayor polarización y a no entender cómo piensa y por qué piensa como piensa el que vota diferente a mí.
Entonces, no tengo la respuesta acá, creo que son más dudas que respuestas, pero me parece que es algo que de lo que vamos a escuchar mucho en las próximas semanas. El otro punto, y tiene mucho que ver con es la participación histórica que se dio en esta elección. Voy a adelantar un poco, pero estos son los números de participación que pueden ver ahí. Con arriba del 60% de participación, realmente es algo inaudito lo que se vio en términos de participación, que no fue solo una participación demócrata, sino también republicana, que logró que su base vaya a votar. Al final yo les voy a hablar un poco de esto, pero me parece que es interesante ver cómo en una situación tan polarizada, con un país en crisis, la gente al final depositó su confianza en el sistema político para que resuelva los problemas. Veremos si el sistema político puede hacerlo o no. En estos días parecería que todavía no puede, pero esta participación histórica en tiempos de pandemia la vimos replicada en otras elecciones. La elección de Bolivia de la semana pasada, o la otra tuvo una participación también muy alta. En República Dominicana se hicieron elecciones con alta participación. Se pueden hacer elecciones en pandemia, y en el caso de los Estados Unidos en particular, muchos deben haber escuchado el tema del voto temprano. Los demócratas, sabiendo que su base tiende a ir a votar menos que la base republicana, entendieron rápidamente que tenían que hacer algo con eso y promovieron lo que se llama voto temprano. ¿Qué es el voto temprano? Que la gente no solo vota el día de la elección, sino que puede votar por correo o personalmente con anticipación a la elección. Y ahí había una diferencia enorme. La gente que votaba antes de la elección tendía a votar mucho más por Biden. La gente que votaba el día de la elección tendía a votar por Trump. Y eso tiene mucho que ver también con cómo vimos los resultados. Los resultados el día de la elección, empezamos a ver el conteo de los votos en la mayoría de los estados, no en todos, pero el conteo de los votos que se habían producido ese día, y después con el transcurso del tiempo empezamos a ver los votos anticipados que eran más a favor de Biden, y eso se sabía. Ahora, lo interesante de esto para mí, en términos estratégicos y de campaña, es que la gran diferencia que siempre se dice entre el marketing comercial y el marketing político es que vos en el marketing político tenés el día de. Vos vendés todo tu producto, y lo pongo entre comillas, un solo día. Y al otro día se acabó, no tenés más posibilidad de hacer nada. Pero es toda la construcción que lleva más de un año en general para la producción de un solo día. En el marketing comercial yo vendo Coca-Cola, la vendo hoy, mañana, pasado. Si hoy no vendí porque llovió o porque hizo mucho frío, mañana era más calor y la vendo. Digo, tengo la posibilidad de eso. En términos estratégicos, que se esté votando todos los días significa que la carrera por la tapa del diario o de las noticias diarias es abismal, porque vos el día que perdiste en términos noticiosos, donde salió una mala nota sobre vos o hubo un ataque muy fuerte que no respondiste, no solo perdiste ese día y lo podés recuperar, sino que perdiste votos que efectivamente se emitieron ese día. Estratégicamente eso cambia totalmente la organización de una campaña y cómo pensamos la campaña. Si este voto temprano en el volumen récord que se dio en esta elección debido a la pandemia está para quedarse o no, se verá. Yo me inclino a pensar que sí, que es como la gente que no usaba el home office y con la pandemia tuvo que aprender a usar el home office del banco. No creo que cuando termine la pandemia para hacer una transferencia vaya y haga la cola al banco. Una vez que hizo el esfuerzo de aprender a cómo hacerlo desde su casa, después no va a volver para atrás en el banco. Entonces, yo me inclino a pensar que esto está acá para quedarse. El otro punto interesante para mí de esta campaña en Estados Unidos es la involución de las campañas. ¿Y por qué digo esto? En el 2008, con la elección de Obama, fue la revolución digital, ¿no? De las redes sociales 2.0, myBarackObama.com, etc. Una gran innovación en términos de campaña que después se replicaron en todas las campañas en el mundo. 2012, Obama de vuelta innova con lo que se llamó The Cave o la cueva, donde empiezan a hacer modelos predictivos a nivel individual. ¿Qué significa eso? Que vos, en vez de decir, bueno, yo le voy a dar la segmentación del mensaje, le voy a dar este mensaje a las mujeres de 30 a 40 años, y todas las mujeres de 30 a 40 años reciben el mismo mensaje. Esa era la segmentación tradicional. Con el Analytics y los modelos predictivos, yo puedo identificar dentro de las mujeres de 30 años, a nivel individual, qué mensaje le doy a cada una. Entonces, una mujer que es
soltera y tiene un ingreso muy alto y vive en una ciudad, bueno, puede recibir un mensaje. Y otra mujer que es casada y tiene 3 hijos y tiene otra problemática y vive en los suburbios, bueno, va a recibir otro mensaje. Entonces, no tratás a todo el segmento igual. Hay una película que está en Netflix, es con Jim Carrey, no me acuerdo el nombre, pero es de un consultor político de Washington que llega a una, no les voy a contar toda la película, pero hay una parte donde él llega a una ciudad chiquitita, un pueblito, y entonces se mete a hacer campaña en ese pueblito de, no sé, 3.000 habitantes, donde todos se conocían con todos, y él trae toda la parafernalia de Washington y se trae a su equipo de analytics, no sé qué, a hacer una campaña en un pueblito, imagínense, chiquito, rural, en el medio de Estados Unidos. Y entonces la chica que le hacía en Analytics le dice, mira, encontré un segmento, una manzana que tiene muchas mujeres solteras que seguramente están a favor del aborto, porque son mujeres solteras, liberales, viviendo en comunidad. Ah, bueno, buenísimo, entonces mandémosle el folleto a estas mujeres en esta manzana que encontraste a favor del aborto y de la libertad de las mujeres, qué sé yo. Entonces, bueno, le mandan todo eso y al otro día llegan a la casa de la campaña y tienen un grupo de monjas quejándose porque les había llegado el folleto a favor del aborto, ¿no? Entonces, el targeting había sido tan chiquitito que sí, había visto que era un grupo de mujeres, pero resulta que esas mujeres solteras que vivían en comunidad eran monjas, ¿no? No eran liberales, sino más bien del otro lado. Pero bueno, eso pasó en el 2012. En 2016, todo el escándalo de Cambridge Analytica, que muchos lo deben haber seguido, donde los modelos predictivos llegan a un nivel mucho mayor de precisión, algunos dicen psicológicas, otros dicen que era todo verso, pero bueno, eso es otra discusión. Y ahora en el 2020 todos esperábamos, bueno, ¿cuál es la innovación que después todos vamos a replicar en campañas? Y la realidad es que no hubo. Si miramos lo que se discutió, volvimos casi atrás a discutir el tamaño de las audiencias de las campañas. Trump, durante gran parte de la campaña, discutió cuánta gente iba a sus eventos en comparación con cuán poca gente iba a los eventos de Biden. Esta es una discusión que hace muchos años no se tenía en política, digamos. Uno mira los diarios del 83 en Argentina y se trataba de predecir cuánta gente iba a apoyar a Alfonsín en función de cuántos metros cuadrados de gente había en las marchas. Bueno, esto ya es algo que no se discutía, que no era parte de, bueno, volvimos casi a involucionar en eso. Otro tema, el gasto en televisión, fue un gasto récord, particularmente del lado de Biden. Volver a gastar en televisión por cable y televisión abierta cuando se sabe que la gente está mirando cada vez menos televisión. Bueno, con la dificultad de la pandemia y hacer poco territorio, bueno, se volvió a invertir en televisión. Innovaciones tecnológicas casi no hubieron. Les diría que Alejandra Ocasio-Cortez, congresista de Nueva York, es la única que hizo algo más o menos novedoso, tratando de llamar a los jóvenes a votar a través de una plataforma que se llama Twitch, que no me pregunten a mí mucho qué es, porque yo ya también estoy vieja y no la conozco, pero en términos de innovar y traer cosas nuevas fue eso. La otra gran disrupción fue WhatsApp. Ustedes saben, en Estados Unidos no se usa tanto el WhatsApp como en América Latina, pero en el mundo latino se usaba mucha y se distribuyó mucha información falsa. Ese es un problema que en campañas políticas estamos enfrentando hace mucho tiempo. No hay forma de rastrear el contenido que circula por WhatsApp porque circula por grupos cerrados, entonces vos podés estar recibiendo un ataque todo el tiempo y no ser ni siquiera consciente de que te están atacando, entonces no podés responder y cuando respondes es muy tarde. Y eso es algo que no lograron resolverlo, ni en Estados Unidos ni en ningún lado. Que yo sepa, el tema de WhatsApp es un gran problema para las campañas políticas. Así que en términos tecnológicos y de innovación, yo personalmente, más allá de cambiar la estrategia electoral para que no se vote un solo día, sino que se vote sucesivos días, no he visto nada realmente que me haya cambiado, digamos, el paradigma de cómo se hacen las campañas. Ahora, hago el último punto que tiene que ver con el escenario y con esto cierro, así podemos tener una ida y vuelta que es más interesante. En términos de escenario, creo que hay dos desafíos muy grandes, ¿no? Tanto para los demócratas como para los republicanos. Biden recibió un mandato, pero un mandato acotado. Cuando se hablaba de la ola azul, se pensaba que el mandato de él realmente iba a ser grande, que iba a poder hacer cosas como
ampliar los miembros de la Corte Suprema, que iba a poder incorporar 2 nuevos estados a la Unión, Puerto Rico y Washington, que son 2 estados que votan demócrata. Realmente un mandato muy amplio. Bueno, ahora pareciera que el mandato que recibió es mucho más acotado, donde va a tratar de pasar un incentivo con el tema, un incentivo económico, va a tratar de focalizarse en el calentamiento global, pero no sabemos realmente cuánto va a poder avanzar con ese mandato, con una corte que tiene en contra y con el Senado que probablemente tenga en contra. Ahora, eso genera un desafío, ¿no? Va a poder mantener la coalición de su partido, no nos olvidemos que de vuelta con Ocasio-Cortez, con Bernie Sanders, con Elizabeth Warren, hay una ala más progresista del partido que ya le está marcando la cancha. Ya Ocasio-Cortez salió a decir que, no, que muchos de estos estados, de estos congresistas, perdieron por no haber sido lo suficientemente explícitos en su progresismo. Entonces va a tener una demanda muy alta de ahí para tratar de satisfacer a este electorado, que al mismo tiempo dice, bueno, al final por suerte ganó porque ya venían dos elecciones donde habían elegido el candidato más moderado y cuestionaban si con el candidato más moderado podían ganar o no. Y luego, bueno, la posibilidad de cuánto va a poder avanzar a partir de ese bloqueo. Del otro lado, con Trump también hay desafíos en el Partido Republicano, mucho más allá de haber perdido la elección, ¿no? El primero es que parece claro que con este resultado el trumpismo, no sé si Trump, y eso veremos, lo podemos poner para discutir, pero que el trumpismo va a sobrevivir, ¿no? El resultado fue muy bueno, muy bueno. Les diría que fue peor para Trump que para el resto del partido. Para el resto del partido, las condiciones en las que se dio la elección fue un buen resultado y tienen ahora esta nueva coalición, así como hablaba de la coalición mayoritaria demócrata, existe ahora la nueva coalición republicana, que es una coalición más con el votante trabajador, que incluye parte del votante latino, que, bueno, es una coalición mucho más interesante y mucho más compleja de la coalición republicana tradicional, que el Partido Republicano va a tratar de mantener, y va a tratar de mantener ese discurso populista para poder continuar con esta coalición, que al fin y al cabo puede ser en otras circunstancias podría ser una coalición ganadora. ¿Qué va a hacer Trump en este contexto? Va a apoyar al partido, va a sabotearlo. Los últimos indicios que tenemos no son muy buenos, no sé si alguien leyó, pero hoy salió una noticia de que Trump está abriendo su propio PAC, lo cual significa que va a estar muy involucrado. El PAC es una especie de organización que le permite recaudar fondos para hacer política. Va a estar bastante involucrado y va a decir, no, ojo, que los votos del trumpismo son mis votos, ¿no? Los va a reclamar. Y cuál debe ser el impacto, ¿no?, del bloqueo de los republicanos. No en vano, digamos, con estos resultados electorales, los republicanos están siendo como mucho tímidos en su condena, digamos, al comportamiento de Trump en este momento. Pocos republicanos están realmente saliendo a condenarlo, y eso tiene que ver mucho con el resultado electoral y con que ven esta coalición como una coalición de posibles triunfos en el futuro. Con esto, última reflexión que hago, y lo abrimos a preguntas, como les dije al principio, tengo más preguntas que certezas yo en este momento, todavía falta un poco, pero me parece que el gran debate es eso. Creo que estamos en un punto de inflexión donde la gente depositó la confianza en el sistema político con mucha desconfianza. Hay desconfianza del lado republicano y del lado demócrata. Del lado demócrata, que sienten realmente que no pueden creer que la mitad del país haya votado por el racismo, y del lado republicano, que están fomentando con campañas muy agresivas las dudas sobre el sistema electoral. Y creo que cómo se resuelva esto es clave para entender si la ciudadanía va a seguir canalizando su frustración a través del sistema político establecido, o vamos hacia un quiebre mayor donde puedan surgir otras opciones. Con eso cierro y lo abro a preguntas, así podemos discutir tranquilos. Están todos muteados, ¿eh? No sé cómo los... Ahí le voy abriendo. Guillermo, abrite el micrófono. ¿Vos abrís? Ya lo abrí. Bueno, muchas gracias, Ana. Realmente muy interesante, que nos ha dejado a todos con preguntas. Supongo que los que quieren hacer preguntas vayan levantando la mano así, simplemente
Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer la primera pregunta. Es una pregunta que me parece que nos hacemos mucho los argentinos, probablemente influenciados por nuestra realidad, con tantos enfrentamientos políticos como los que hemos vivido en los últimos años, que yo nunca había visualizado o nunca había advertido tanto en los Estados Unidos, a pesar de que han tenido eh, entre los demócratas y los republicanos épocas de enfrentamientos muy severos. El doctor Regúnaga seguramente podría hacer alguna reflexión más acotada que la mía, o más profunda que la mía, pero yo tenía la impresión, a raíz de las informaciones en los diarios, en la televisión, en los medios de difusión, que esto iba a ser una carnicería, que se iban a agarrar a las trompadas en las calles, que la gente no iba a poder votar, que iban a haber trampas, cosas a las que nosotros hemos llegado en algunas ocasiones. A mí me parece, tal vez vos puedas darnos una visión más certera, que esto en realidad fue una elección muy reñida, pero sin ninguno de esos condicionamientos periodísticos que se vaticinaban. ¿Es correcta mi afirmación? Bueno, Guillermo, por ahora pareciera que no, pareciera que realmente el sistema político está canalizando estas demandas y que lo está pudiendo hacer de una forma correcta. Creo que una gran diferencia es que Trump, adelantando cuál iba a ser su respuesta a las elecciones, hizo que ambos lados estén preparados para esto. ¿Qué significa eso? Yo siempre me acuerdo con un amigo que había trabajado en la campaña de Gore del 2000, le digo, ¿y por qué no la siguieron peleando? ¿Por qué no siguieron peleando? Y él me miró y me dijo, Ana, es que estábamos tan cansados. ¿No? Vos pensás lo que es, ¿no? No sé si alguno estuvo alguna vez en una campaña presidencial, pero es meses y meses sin dormir, cansado, lejos de tu familia, con una presión tremenda, y en el caso de la campaña de Gore no estaban preparados para que eso se extienda más allá del día de la elección. En este caso, ambos lados sí estaban preparados para eso, hubieron, bueno, un montón de cosas, pero por ejemplo, no sé si vieron los videos de actores y actrices de Hollywood reclutando, acá creo que hay muchos abogados, incluyendo a mi suegro que lo veo ahí, pero reclutando abogados para que estén listos para el día de la elección, para el proceso que se iba a venir el día de la elección, el proceso legal. O sea, ya estaban preparados para que esto iba a seguir. Incluso el discurso de Biden era un discurso preparado diciendo, ya estratégicamente ellos ya sabían, si Trump no reconocía, nosotros lo ignoramos y seguimos, ¿no? Esa es la estrategia, básicamente, ignorarlo y seguir. Y entonces estaban preparando. Y creo que eso ayudó a que haya menos incertidumbre, ¿no? Como que todos preveían que esto podía suceder, estaban listos para que suceda, y los dos campos o los dos líderes están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Yo tengo bastante confianza en el sistema político norteamericano y estimo que tarde o temprano esto se va a resolver y se va a resolver de forma legal y va a continuar la democracia en Estados Unidos. No tengo tan claro cuál va a ser el rol, digamos, de Trump pasadas estas elecciones, ¿no? Muchas gracias. El doctor Regúnaga, que es un experto en estos temas, seguramente va a querer hacer alguna reflexión. No, no es que sea un experto, pero he estado mirando bastante televisión últimamente. Tengo en este momento a Fox News en la pantalla apagada, pero te agrego un par de informaciones. Con respecto al Senado, ya se definió la elección de Carolina del Norte. El senador Telles fue reelecto, así que en este momento hay 49 republicanos contra 48 demócratas. En tu proyección decía 48-48, pero esto hace un par de horas nomás. Y la elección de Alaska se va a decidir a favor del republicano. Está muy atrasado el recuento, pero hay un margen de 2-1. Está sacando 2/3 de los votos el republicano y 1/3 el demócrata, así que todo el mundo da por sentado que el resultado, cuando termine de contarse todo,
va a ser 50-48, con las dos elecciones de Georgia que han quedado postergadas para enero. No sé si todos están enterados de qué pasa. Como los estados, en Estados Unidos, lo curioso en comparación a la Argentina es que las elecciones nacionales no se regulan por normas nacionales, sino que se regulan por normas estaduales. Entonces, cada estado decide cómo elige no solamente sus propias autoridades, que es lo que ocurre en la Argentina, sino las autoridades nacionales, sus representantes en el Congreso y los electores. Y en este estado, Georgia, se aplica un sistema de balotaje con el 50%. El que no llega al 50% no es electo y se va a una elección complementaria con los dos más votados, cosa que va a ocurrir en enero recién. Veremos entonces qué pasa con el Senado, pero me parece una cuestión clave, porque si el Senado sigue en manos republicanas, entonces la agenda más extrema que podrían querer pasar los demócratas no va a tener el apoyo de una de las cámaras. Creo que el mismo Biden, yo lo conozco personalmente a Biden y es una persona muy agradable, muy sensata, creo que mucho mejor persona que Trump. Y el problema es el partido, que está mucho más corrido a la izquierda de lo que ha sido el partido tradicional. Este partido no es el partido demócrata de Kennedy, por ejemplo, que era un partido más basado justamente en los trabajadores sin título universitario. Y ahora ellos están votando más por los republicanos que por los demócratas. Se ha producido ahí un cambio, porque el Partido Demócrata se corrió a la izquierda y adoptó en gran medida una agenda socialista europea. Y entonces hay sectores que no están siendo atraídos. Bueno, este es básicamente lo que te quería agregar. La otra conclusión que yo puedo sacar para América Latina, por suerte, sobre todo para la Argentina, es que por favor a nadie se le ocurra poner el voto por correo. Yo no entiendo cómo Estados Unidos no puede hacer lo que hacemos nosotros, que votar todos juntos, cuando además votamos en proporciones más altas porque es obligatorio, se cuenta todo en el mismo día, hay observadores, o sea, los fiscales, sentados en la misma mesa donde se cuenta. Yo he sido fiscal como 4 o 5 veces, fiscal general, apoderado del partido, según distintas elecciones, y nunca ha habido problemas con eso. ¿Por qué no pueden movilizar todas las escuelas que tienen y hacer votar inmediatamente a todo el mundo en forma presencial? Bueno, te voy a decir dos cosas. Sí. Primero, ¿te imaginas el voto por correo en La Matanza, ¿no? Donde en muchos lugares se votó por correo y estuvieron las urnas ahí esperando al día de la elección sin que nadie las cuente ni las toque. Pero acá los punteros le harían el favor a la gente de ir a buscar las boletas, las llenarían ellos, las llevarían ellos al correo. Igual voy a aclarar dos diferencias que... Yo leí hoy... ¿Cómo? Una cosa, Carlos, que es importante y no es menor, es no solo que el voto no es obligatorio, pero que además ridículamente se vota un día martes, un día laboral. Sí. ¿No? En vez de votarse un domingo, como acá y como en la mayoría de los países del mundo, un martes la gente tiene que ir a votar. Bueno, ¿quiénes son los que no pueden salir de su trabajo para ir a votar? Los que trabajan por horas en general, ¿no? Que son... Entonces, eso dudo que lo puedan cambiar, pero creo que es parte de todo lo que, de lo que, bueno, es especial, si se quiere. Nos quedan solamente 2 minutos. Me voy a permitir corregirte. No creo que sea ridículo que se vote el segundo martes de noviembre, y hay alguna razón histórica que el doctor Regúnaga en otra ocasión nos va a explicar. Pero eso es una cuestión simplemente anecdótica. Tengo 2 minutos si alguien quiere hacer una pregunta. Eduardo de Leville, querías hacer, metele, abrile a Eduardo. Eduardo, tiene que activar el micrófono. Activa el micrófono, Eduardo. Activo el micrófono, los saludo a todos, buenas noches. Quisiera escuchar una reflexión de la expositora. Durante la campaña, Twitter borró todos los Twitter del presidente Trump.
Estamos hablando nada menos que del presidente de los Estados Unidos. Y una compañía los borró todos. Una cosa que pasó como única casi en la historia de Occidente es que tanto Biden como Harris tuvieron unas redes impresionantes de apoyo a su campaña. Ocurrió que en un determinado momento Biden formula una determinada política petrolera y una ala, como decía bien recién don Carlos, del Partido Demócrata le reprocha y cambia absolutamente la misma a los pocos días. ¿Usted me puede decir algo de este giro? Estamos hablando de un giro en una política esencial, en una economía que todavía se sustenta obviamente en el petróleo, que es una base inclusive hasta para cambiar fronteras. ¿Qué dice usted de esto si tiene información? Porque acá de alguna manera la ideología se está convirtiendo en el método y este es un tema que a mí y creo que a todos nosotros nos está preocupando bastante con lo que está pasando en la Argentina. Muchas gracias. Sí, Eduardo, arranco por lo de Twitter, que es algo que a mí me desvela también y me parece que es algo que vamos a ver cada vez más, ¿no? No solo, primero digo, no es que le borró los tweets, sino que le puso como una especie de nota, ¿no? Que dice que ese tweet tiene información falsa. Ahora, eso nos lleva a que esto se acrecentó, no sé, como deben haber visto en los últimos días, más de una cadena de televisión, incluyendo Fox News, que recién Carlos decía que lo estaba mirando, cortaron al presidente de los Estados Unidos porque no quisieron seguir emitiendo lo que el presidente de Estados Unidos decía. Entonces, me parece que ahí hay un debate muy interesante sobre la libertad de prensa y el rol que juega la prensa, definiendo qué información podemos y no podemos tener, ¿no? Y creo, desde el punto de vista ese, y también desde el punto de vista de las empresas reguladoras, donde hoy a las empresas que tienen las redes sociales les empieza a exigir una responsabilidad corporativa, ¿no? Vos no podés decir, no, yo tengo Twitter y que cada uno ponga como lo que quiera, que era si se quiere, el alma, el sentimiento inicial de todo este mundo de redes sociales, ¿no? Está ahí y cada uno hace lo que quiere y no hay un regulador. Bueno, el mundo está diciendo, no, pará, ahora si tenés millones y millones en Twitter y es el principal medio de comunicación del presidente de los Estados Unidos, tenés que regular qué información pones ahí, porque en la prensa, digamos, te requieren que tengas 2 fuentes. Bueno, la buena prensa tiene un montón de regulaciones o códigos de conducta. Bueno, ¿cuál es el código de conducta? Entonces, y al fin y al cabo Twitter tendrá un reglamento de qué es lo que se puede y no se puede decir, y tenés un chico al final que trabaja, o una chica que trabaja ahí en Twitter y tiene que definir si bloquea o no bloquea un tweet del presidente de los Estados Unidos. Nada menos. Es como, entonces realmente me parece que ahí hacia adelante es un gris que va a dar para mucho debate, no solo en el mundo político y y digital, digamos, las redes sociales, sino también en el mundo corporativo, donde cada vez más a las empresas se les pide que tengan un posicionamiento político. No alcanza con que diga Nike, yo te vendo las mejores zapatillas. Además, tiene que decir que sus zapatillas están hechas para empoderar a las mujeres y tiene que tener una política en torno a los feminicidios y la discriminación de las mujeres y por qué las mujeres del equipo de soccer de los Estados Unidos ganan menos que los hombres en el equipo de soccer. Entonces, lo que se le exige, ¿no? A estas es mucho más y no están preparados para absorber esa exigencia y la sociedad tampoco sabe exactamente qué es lo que se le está exigiendo y empieza a conflictuar, de vuelta repito, acá hay más abogados de lo que sé yo, pero empiezan a conflictuar derechos y cómo se define eso, me parece que es algo de lo que vamos a estar debatiendo mucho en los próximos meses. A mí, bueno, a mí lo que me preocupa básicamente es que de alguna manera él, en materia de política petrolera, dijo una cosa y cuando lo reprocharon,
él dijo, bueno, si no les gusta lo que digo, puedo decir lo contrario, y lo dijo nomás. Entonces, ese es un tema muy, muy complicado para un presidente de los Estados Unidos, donde, vuelvo a repetir, la ideología está en el método, y eso, desgraciadamente, está ocurriendo en la Argentina en forma permanente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Muy, muy interesante tu exposición. Lamentablemente tenemos que cortar a pedido de ella porque a las 8 tiene otro compromiso que espero que no sea con el presidente de Bolivia, ni con el expresidente, ni con el expresidente tampoco, y con algún argentino colado que debe haber allí. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao, Chau, chau. chao, chao. Muchas gracias.